San Antonio de Pereira tiene un sabor que no se olvida, no solo por su ambiente bohemio y sus calles llenas de vida, sino porque aquí se conservan muchas delicias tradicionales de una región que alguna vez fue netamente campesina y que hoy convive con propuestas más modernas e incluso sabores internacionales. En este capítulo haremos un recorrido informal sin afanes por algunos de esos lugares donde los dulces se convierten en protagonistas. Sean todos bienvenidos. La ruta comienza en pleno corazón del pueblo. En una de esas casas viejas con alma encontramos el local Dulce Contigo. Con más de 20 años de historia y siempre con buenos comentarios, solo es ingresar a un salón amplio que te recibe con una decoración costumbrista y sobre los costados, como si fuera un pequeño buffet, aparecen gran variedad de postres, donde destacan los esponjados de fresa, guanábana, amaretto y muchos sabores más, todos exhibidos con orgullo en este sencillo lugar, pero encantador. Aquí es difícil quedarse quieto frente a tanta tentación, y si vienes un fin de semana, prepárate, los postres vuelan. No es raro ver cómo en cuestión de minutos un postre entero desaparece de la vitrina, porque la gente llega incluso desde Medellín solo para llevarse algo dulce. Lo interesante es que muchas combinaciones aquí juegan con lo ácido, lo dulce, lo cremoso e incluso lo picante, y recuerdan un poco de esos sabores intensos de algunos dulces mexicanos. De Dulce Contigo pasamos a otro de los grandes referentes de San Antonio, el Patio de San Antonio, un lugar que ha crecido con el tiempo y más que un restaurante es también panadería, cafetería y punto de encuentro. Aunque hoy no venimos a almorzar, no me resisto a mostrarles algunos de los platos representativos que se ofrecen aquí, como el churrasco con papas al vapor, el ajíaco, la típica bandeja paisa y otro favorito del local, el chicharrón crocante. Todo, como es tradición, acompañado de ensaladas frescas, algunas incluso con frutas tropicales al mejor estilo caribeño. Pero volviendo al foco de este recorrido que es el dulce, en el patio, además de la comida, hay muchos factores que llaman la atención, como los ambientes en los que se puede degustar de la comida, de los postres y de los jugos naturales que vamos a ver a continuación. Aquí les muestro 4 jugos que podrían estar perfectamente en una paleta de colores de izquierda a derecha, como una limonada de hierbabuena, un jugo de mandarina, luego está una exótica limonada de coco, decorada con trozos en el borde del vaso, y finalmente un jugo de lulo con leche. Recordemos que Colombia es uno de esos países con mayor diversidad frutal en el mundo, con más de 400 especies comestibles. Estos jugos están acompañados de unos patacones con guacamole y encurtido, y nos recuerdan que en San Antonio el sabor también se bebe. En otro sector del patio encuentran la zona de panadería, donde se exhiben tortas, galletas y postres caseros, además de alfajores, un dulce tradicional argentino que también se encuentra en el lugar. Si eres curioso, incluso puedes ver parte del proceso de preparación. El problema no es antojarse, es más bien decidir. En otro extremo se ven los panes gourmet, que salen del horno y apenas se exhiben, se van agotando. La siguiente parada en este recorrido es quizás la más personal. Quise incluir en esta ruta un gesto sencillo pero muy especial, los postres caseros que aún se preparan en muchas casas de San Antonio de Pereira, como las fresas con crema chantilly, que son un clásico de la zona, favorecido por el clima y la calidad de los cultivos. También se encuentran flanes con frutos del bosque, con moras, arándanos y frambuesas. Esta parte del video no sería posible sin mis tías,
que viven en la zona y que desde siempre han sido personas generosas con su saber en la cocina. A ellas, gracias infinitas. Dejando lo casero, regreso al centro del pueblo. Los fines de semana la plaza principal de San Antonio se transforma, se llena de toldos, de artesanías, de música y claro, de dulces. Solo hay que esperar a que empiecen a abrir para encontrar verdaderas joyas de la tradición local. Uno de los primeros puestos que llama la atención encontrar es el pequeño trapiche artesanal, donde se muelen cañas de azúcar para producir guarapo, una bebida hecha con jugo de caña, con un toque ácido y que, según dicen, ayuda a refrescar el cuerpo. El guarapo tiene historia, nació en el campo, en la finca, y aunque hoy muchos lo consideren como algo exótico, sigue siendo parte de la vida rural. Personalmente no soy fan, ya que me resulta muy dulce, pero sé que hay variantes como el guarapo de piña, que tienen sabores más ácidos o suaves. Solo es cuestión de gustos. Ya con algunos toldos abiertos, la plaza se llena de color y sabores, y para la muestra este sitio al que llegamos, pero dejemos más bien a la protagonista de esta historia, Marta Dolly, que nos cuente un poco de lo que se encuentra aquí. Mira lo que me encuentro aquí, y esto va a ser donde voy a comer el merengón. La señora se ganó un premio por el mejor merengón. ¿Cuál es tu nombre? Marta Dolly. Marta Dolly, ¿qué tenemos acá? A ver, amor, bienvenido a San Antonio de Pereira, el negocio de la parcera. Tenemos todos los dulces típicos de acá. Primero que todo, el mejor merengón del oriente. Tenemos obleas con todo, con arequipe, crema, queso, lechera, mora, ya como usted la quiera combinar. Las hojuelas, los panderos, los cortados de leche, bocadillos de toda clase, mi amor. También tenemos vino artesano. ¿Qué más te puedo decir? Bombones artesanos de acá, la gelatina de pata. ¿Qué más quieres saber, parcero? Cuéntame. ¿Qué más me puedes contar? ¿Qué recomendarías para una persona que comiera, que viniera la primera vez aquí a San Antonio de Pereira? Lo primero que todo, el mejor merengón del oriente. Ya los bombones de gogo también son de acá los bombones, la gelatina de pata para que lleve, el cortado de leche, que todo de acá, manjares blancos, el cortado de leche, los bocadillos de leño, de todo hay, parcero. De todo un poquitico, parcero. Las solteritas, yo hago una chimba de crema, de artesana mía. Y las solteritas vendrían a ser estas. Ya, sí. Vienen con la crema y lechera, la original. ¿Me podría mostrar una así, como una ruedita? Como una ruedita de la... Solamente mostrar. Esas son las rueditas. Eso es como una pasta... Sí, la misma harina, pero con decorante y ya. Perfecto. Y mientras Marta habla, uno simplemente la escucha, ya que tiene esa energía que contagia y una forma particular de explicar con cariño todo lo que vende, donde nos muestra bocadillos, pruebas con arequipe, cocadas, dulces de leche, panelitas y un sinfín de dulces que para muchos resultan desconocidos. Bueno, aquí uno queda embobado, el que le gusta el dulce queda embobado. Pero aquí voy a hablar con la señora por qué se hace llamar la parcera. ¿Por qué? A ver, amor, porque yo siempre soy así alegre. Tenga el problema que tenga, yo siempre soy alegre. Bienvenido a San Antonio de Pereira. Hola, parcero, ¿qué quieres? ¿Qué te provoca? No te arrepientas, parcero. Y mucha gente me dice que yo soy una puta envidiosa. No me importa, pero no va a cambiar. Voy a seguir así como soy. Eso. Excelente. De lo mejor que se encuentra en cada viaje es hallar a personas como Marta Dolly, que no solo venden, también cuentan, comparten y te hacen sentir en casa. Aquí termino esta historia, agradecido por lo vivido, lo probado y sobre todo lo compartido. Lo despido con mucho amor del negocio de la parcera, de acá de San Antonio de Pereira, al frente de la iglesia. Que Dios lo bendiga, que sigas andando a muchos países más y que tengas muchos años de vida, parcero. Me caíste súper bien, parcero.
Cuídate mucho. Vengan aquí, San Antonio de Pereira, el mejor merengón que hay. De nuevo, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te antojaste o recordaste algún dulce de la infancia o simplemente te dieron ganas de caminar por San Antonio de Pereira, esa era la idea. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y te leo en los comentarios. Como siempre, seguiré buscando más lugares que inspiren a contar historias. Hasta pronto. Chao.